Viajá en el tiempo con Retro Argento. Seguimos en Retro Argento Radio aquí en la 92.1 y nos metemos en el momento de la entrevista retro y vamos a estar con un ilustrador, caricaturista muy conocido de aquí en nuestra querida zona sur, de innumerables obras que ha tenido, pero que además tiene un rinconcito, tiene un lugar que es muy especial en esta zona sur, que en algún momento vamos a ir, porque es el único, podríamos decir, museo de los tres chiflados en Latinoamérica, porque vamos a hablar con Diego Puglisi. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Primero, un gustazo poder hablar con vos en Retro Argento Radio, tenerte acá, porque te tenemos en los videos del canal de YouTube, en Expo Comics y demás, en Puff Comics, pero queríamos tenerte acá. Primero, antes de hablar del chifladoseo, de este museo de los tres chiflados, para la gente que está del otro lado, que capaz que no vio una obra de Diego Puglisi, ¿qué podemos hablar? ¿Cómo te puedes definir? Bueno, yo por definición soy ilustrador y específicamente caricaturista. Es a lo que más me dedico y lo que más me gusta hacer en el campo de la ilustración. Bien, ¿esto salió de chico ya? ¿O cómo fue todo ese tema, esa formación? Sí, desde chico me encantaba dibujar lo que veía, historietas de Patoluzú, Patolucito, plasmaba en papel los dibujos animados que veía, generalmente los de Hanna-Barbera, de la Warner, y bueno, fue a través de los años que fui canalizando ese placer por dibujar en estudiar la profesión del dibujo humorístico y la caricatura. Viste que siempre en la escuela el que dibuja bien le piden cosas, ¿no? Che, dibujame una bandera. Che, ¿era así? Sí, un poco así. Sí, era bastante requerido para dibujar, sí. E incluso, bueno, dibujé a todos mis profesores de la secundaria como si fuese un equipo de fútbol también. Muy bueno. ¿Se lo mostraste? Sí, se los mostré y le gustó mucho, sí. ¿Todavía lo tenés, ese dibujo? Sí, lo tengo en mi poder, sí. Muy bueno, no, pero a ver, son cosas que quedan ahí en el recuerdo. ¿Y te acordás, Diego, cómo fue el primer laburo, la primera vez que tuviste que entregar un trabajo, que tuviste que mostrar lo que hacías? Sí, fue en una publicación que se llamaba Informe Asegurador. Yo tenía que hacer un chiste, un cartoon sobre seguros, lo tenía que entregar en forma semanal. Y ese fue mi primer trabajo remunerado. Bien. ¿Y después cómo fue viniendo lo demás? Y bueno, se fue decantando a través de los años, con distintos contactos, y bueno, y ya afianzándome en la profesión de la ilustración. Pude ilustrar otras revistas, como por ejemplo la revista ZK, que es de la colectividad armenia. También ilustré para la revista Solo Fútbol, para la revista de automovilismo Corsa. Y bueno, fue a través de estos trabajos que me fui conectando más en profundidad con la caricatura y la ilustración en general. Y bueno, es de lo que yo vivo actualmente. Diego, y hay muchos chicos, muchas chicas que capaz que nos están escuchando que quieren entrar en ese mundo, ¿no? ¿Qué tiene que tener un ilustrador? Primero tiene que formarse bien, tratar de, si le gusta el dibujo y es un aficionado al dibujo, tratar de formarse, de acudir a una academia, de poder estudiar. Uno puede formarse en forma autodidacta, pero siempre es bueno tener el consejo de un maestro, la palabra, y bueno, practicar siempre, aparte de las lecciones que uno pueda tomar, que eso es el 50% del éxito que uno pueda tener en el futuro. Y además la creatividad, ¿no? ¿Cómo es inventar un personaje, no? Porque no es fácil en el mundo de la caricatura, donde hay
muchos personajes y demás, donde uno muchas veces trata de no caer en la imitación de otro. ¿Vos te referís a personajes, digamos, que uno crea específicamente para una campaña? Claro. Sí, la creatividad es importante. También es importante recibir todo el trasfondo del personaje que uno tiene que crear para circunscribirse, ceñirse a lo que tiene que hacer. Hay algunas directivas que hay que seguir como para crear un personaje que se adecue a esa campaña que uno está creando. Claro, exactamente. Y metiéndonos en el campo de este chifladoseo, ¿cómo se dio? ¿De qué se trata? ¿Dónde queda? Más allá de que ya sé, pero está bueno que lo digas vos, ¿dónde queda? ¿Cómo es? ¿Cómo se dio esta colección que tiene que ver con esta muestra de los tres chiflados? Bueno, la génesis del chifladoseo tiene, digamos, su comienzo en una corbata importada que yo compré con las caras de Moe, Larry y Curly. Y ese fue el puntapié inicial, el clic en la cabeza que me llevó a coleccionar todos los objetos relacionados a los tres chiflados, ya sea como grupo o como solistas. Y bueno, con el acopio, con la colección de distintos objetos a través de los años, maduró en mí la idea de formar un museo, de crear un museo. A propósito de la creación del Estudium, que fue el primer museo sobre los tres chiflados que se creó y que tiene base en Filadelfia, fue que me motivó a abrir el museo, el chifladoseo aquí en Argentina, porque bueno, muchas personas no tienen la posibilidad de viajar. Y también sentía la necesidad de compartir la colección con el resto de la gente, con el resto del público aficionado a los tres chiflados, porque para una sola persona la colección quizás no tiene tanto sentido como para que la aprecie el resto de la gente. Y ese fue el principal objetivo para abrir el chifladoseo, que bueno, está ubicado en Segurola 1152, primer piso. Esto es Adrogué, partido de Almirante Brown. Bien, ¿y con qué nos podemos encontrar? ¿Qué piezas hay? ¿Qué cosas tenés en ese chifladoseo? Bueno, el museo cuenta actualmente con más de 2.300 piezas. Opa, bien. De las cuales aproximadamente 1.500 están en exhibición permanente. Y bueno, el visitante se puede encontrar con libros originales que cuentan la historia de los tres chiflados, tanto de acá como de Estados Unidos, historietas originales de Estados Unidos, de México, de Brasil, de Grecia. Hay, por ejemplo, diarios y revistas originales del país y del extranjero que documentan sus apariciones personales en vivo y sus obituarios. Hay programas de cine y artículos de publicidad. Hay juguetes y merchandising que datan de de la década del 50 en adelante. Hay fílmicos en 16 milímetros, en 8 milímetros, en Super 8, de distintos cortos. Por ejemplo, hay una nutrida discografía de los tres chiflados, aunque parezca mentira, ellos también cantaron en la década del 60. Se pueden apreciar LPs y simples con, por ejemplo, temas populares norteamericanos, villancicos, el feliz cumpleaños dedicado a más de 200 nombres diferentes. Para. Sí. A ver, está grabado, los tres chiflados grabaron, son pioneros en eso también, en cumpleaños, en diferentes nombres también. Muy bueno. Sí. La historia de ese emprendimiento merece un capítulo aparte, porque se hicieron 256 adaptaciones a cada nombre personalizado, a nombres de nenes y de nenas. Pero bueno, el emprendimiento, el negocio fue un fracaso porque muchas personas que iban a la disquería no podían encontrar el nombre, así que se tenían que llevar cualquier otro nombre de otro chico, y por eso las ventas no fueron tan buenas. Está bien.
Y bueno, también se pueden apreciar en el museo fotos y afiches originales de todas partes del mundo. Hay carpetas con estampillas, figuritas originales de acá y de todas partes del mundo. Hay arte original de distintos artistas que plasmaron a los chiflados. Hay un capítulo de multimedia donde se pueden apreciar, bueno, todos los cortos y películas en HD, en DVD, y también entrevistas radiales que Moe y Larry dieron a través de los años. Hay ítems personales de los tres chiflados, hay cartas personales de Moe y Larry, de Emil Sitka, que fue considerado el cuarto chiflado. Hay guiones originales autografiados por Moe, que eran propiedad de Moe. Y una de las perlitas del museo es la cámara Minolta 16, propiedad de Moe Howard, con la que registraba los viajes. ¿Tenés esa cámara? Sí, está exhibida en el chifladoseo junto a su estuche de cuero marrón, y también está acompañado por la etiqueta personal de Moe Howard, que está manuscrita por él también, la etiqueta de viaje, de equipaje. ¿Y cuando la gente ve esto, qué hace? Y mucha gente se sorprende, mucha gente no, le cuesta creer que todo ese material esté exhibido acá en Argentina. Y bueno, otras personas lo toman, en forma más natural, como que quizás no se sorprenden tanto. Bien, bueno, a mí me sorprendería, la verdad, porque tener la cámara de Moe es para mucha sorpresa. Y Diego, si me tenés que decir cuál es tu objeto predilecto del museo, ¿con cuál te quedás? Y es difícil elegir uno, pero sí, calculo que la cámara personal de Moe Howard es mi artículo preferido. Elegiría ese porque es un artículo que lo tuvo en manos Moe y fue propiedad personal de él. Bien, ¿y cómo es el tema de la actualidad de los tres chiflados? Si sabés, ¿no? ¿Quién tiene los derechos? ¿Cómo es? ¿Hay familiares que manejan el nombre? Sí, actualmente los tres chiflados, el nombre de Tree Studios y todo lo relacionado a su imagen es propiedad de Comedy Tree. Comedy Tree es una empresa que habían fundado en su momento Moe, Larry y Curly Joe en los 60, y actualmente cuenta en el directorio a Earl y Robert Benjamin, que son los hijastros de Curly Joe. También están en el directorio el bisnieto de Larry, las nietas de Jem, en menor medida, y una sobrina de Joe Besser, y Paul Howard, el hijo de Moe. Bien. A ver, para meternos en clima de vuelta, ¿Moe era hermano de Larry? Moe no, Moe era hermano de Curly y de Jem. Y de Jem, listo. Sí, a su vez tenían dos hermanos mayores, Irving y Jack, que no se dedicaron al mundo del espectáculo, sino que fueron corredores de seguros. Exactamente. Y después se suma Larry, y siempre es como Moe, exacto. Larry, Curly primero, después Jem y después Joe, ¿no? El último. En realidad el tercer integrante del trío fue Jem. Bien. Porque la génesis del grupo data del vodevil, que en esos tiempos hacían de soporte del cómico principal, que era Ty Healy. Esos eran los estudios de Healy. Bien. Y bueno, el primer tercer chiflado fue Jem, junto con Moe y Larry. Estuvieron hasta 1932, cuando Jem, por diferencias contractuales con Healy, se va del grupo y sigue una carrera solista, y en ese momento se incorpora el menor de la Howard, Curly, para apariciones en cortos de la Metro y apariciones esporádicas en largos también. Y bueno, en 1934 ya se separan definitivamente de Healy y entran ya como los tres chiflados en Columbia. Perfecto.
hasta, ¿te acordás qué año? Sí, hasta 1946, que es cuando Publi sufre una ACV y queda imposibilitado de trabajar, y en ese momento vuelve al grupo Gem, que había hecho una carrera solista, tanto en la Vitaphone como en Universal, en cortos de la RKO, y había tenido él también su serie de cortos de comedia en Colombia, protagonizados por él. Él deja toda esa carrera solista, se reincorpora a Los Chiflados hasta 1955, año en el que muere. Claro. Luego se incorpora Joe Besser en reemplazo, con el que filman 16 cortos hasta 1957, que es en diciembre, el 20, que no se les renueva el contrato y bueno, Joe decide dejar el grupo porque no podía ir de gira porque tenía a su esposa enferma, había tenido un ataque al corazón y prefirió quedarse a su lado, así que se produce su salida y ahí se incorpora Joe de Rita, el último tercer chiflado que apareció en los filmes como Curly Joe. Como Curly Joe, bien. Exacto, filman 5 películas para Columbia, una para la 20th Century Fox y sus apariciones con los chiflados terminan en el piloto para televisión Fox Tour en 1970. Es un piloto que de todas formas no tiene sostenimiento oficial, pero bueno, queda cierta forma, digamos, marca como el final. Estropeado por una ACV que sufre Larry en enero de 1970. Así que bueno, Larry queda imposibilitado de seguir con los chiflados y bueno, ese es más que nada el canto del cisne de los chiflados, ese filme, ese piloto. Bien, y sería el luego final. ¿Hay más después del 70? Sí, Moe intenta revivir la carrera de los tres chiflados contratando a Emil Sitka en reemplazo de Larry. Iba a ser un hermano de Larry, Harry, para una película, para 2 películas en realidad. Pero bueno, en el primer intento de película, que era una producción en Filipinas, Moe no estaba conforme con algunos detalles de la producción y ese proyecto queda en la nada. Y después se revive otro proyecto en 1975 que no se pudo concretar por la muerte de Moe. Así que quedaron solo fotos de publicidad con ese trío. Perfecto. No, buenísimo, me contaste la historia de los tres chiflados, claramente. Pero... brevemente, pero bueno, esa es la historia. Pero lo que es, ¿no? Porque siguen vigentes. Sí, los chiflados y su humor están completamente vigentes, porque es un humor muy ágil, muy evidente, muy repentino, y se adapta perfectamente a esta época vertiginosa. Bien, ¿y con cuál te quedás? ¿Te quedás con alguno o con los tres? ¿O con todos los que fueron pasando? Y si me fuerzan a elegir a uno, yo elegiría a Curly, que es el favorito de los fans. Pero yo siento que todos los miembros, los 6 chiflados, le dieron su aporte al grupo y le dieron su aporte de comedia. Así que fueron importantes los 6 para mí, muy importantes. Estamos hablando con Diego Puglisi, ilustrador, un artista, podríamos decir, de lo que es el dibujo. Es el encargado del chifladoseo. Y Diego, hablaste ahí de fans. ¿Hay fans acá en la Argentina? ¿Club de fans? ¿Algo así? ¿Algo organizado? Sí, el único fan club que se creó, lo creó Luis Rial en 97, que se llamó La Logia Ilógica de los Tres Chiflados. Con la muerte de Luis se desbandó un poco la idea, pero cada tanto los miembros nos seguimos reuniendo para celebrar la comedia. Muy bien. De ellos. Muy bueno. Diego, te agradezco. ¿Cómo la gente se puede comunicar con vos, ver todos tus trabajos? ¿Cuál es tu Instagram, las redes sociales tuyas? Sí, pueden contactarme a través de mi blog, diegopuglisi.blogspot.com. También estoy en Facebook, me pueden buscar como Diego Puglisi, y en Instagram en @diego.puglisi,
que es mi usuario, me pueden encontrar ahí también. Y el museo, al museo lo pueden contactar vía email a info@chifladoseo.com o a través del teléfono 4298-8969. El museo no tiene días y horarios regulares de apertura. La persona puede comunicarse a esas vías y se combinan día y horario y el museo se abre. No obstante, el museo también tiene una apertura mensual programada que es los últimos viernes de cada mes por la tarde. Así que el visitante que quiera ir puede asistir directamente a esos encuentros sin reserva previa. Y repetimos la dirección, Segurola 1152, primer piso. También lo pueden encontrar en Facebook, en la página oficial www.chifladoseo.com o a través de Twitter y Facebook. El usuario es @chifladoseo. Impecable, Diego. Seguramente estaremos grabando un video para el canal de YouTube de Retro Argento en el museo. Te agradecemos muchísimo el momentito que tuviste para hablar con nosotros. Porque un placer para mí, Lucho. Además, no solamente el chifladoseo, sino también tu obra. Sos un artista muy reconocido en nuestra zona y también queríamos poder hablarlo con vos. Gracias, Diego. Gracias a vos, Lucho. Un saludo, un cariño a toda la audiencia también. Diego Pulisi fue el protagonista de la entrevista retro de hoy de Retro Argento Radio.